Chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Espero que hayáis tenido una semana de 10. Bueno, pues, como os dije, esta semana vengo otra vez. Primero que todo os quiero pedir disculpas porque, como estáis escuchando, tenemos compañía y espero que esto no os emponzoñe el vídeo. Bueno, pues como comentaba, esta semana vengo a hablaros de nuevo de un tema literario. Si recordáis, hace un par de semanas estábamos hablando sobre la transgresión. Hacía unas pequeñas puntualizaciones, una pequeña digresión. En esta ocasión pues vengo con un tema que no es exactamente el mismo, pero está ciertamente ligado. Aludiendo al título de este vídeo, eh, libros que dicen verdades como puños sin la necesidad de poner 50.000 veces la palabra hijo de puta en cada página. Aludo a esta expresión como una de las que últimamente se ha tornado en una de las expresiones o insultos más comunes a la hora de resultar irreverente en la escritura. Primero que todo me gustaría aclarar por qué a mí todo este concepto me parece erróneo. Bueno, y por supuesto ahora después os pondré ejemplo de obras que son políticamente incorrectas o que dicen verdades como puños sin necesidad de recurrir a este ardid que es en la mayoría de las ocasiones utilizado de forma errónea, por desgracia. Porque, vamos a ver, siempre tenemos que, incluso para ser políticamente incorrectos, no todo vale. Todo tiene que ir dentro de los límites de la verosimilitud, ya me entendéis. Cuando algo se recarga en demasía puede resultar cómico e incluso puede ocasionar una sonrisa en el lector, pero no una sonrisa en el buen sentido, sino una sonrisa de decir esto es absurdo y se nota mucho, pero demasiado, la intención con la que está hecho. Muy bien, de acuerdo. A todos esos autores que utilizan este recurso de esta manera, como digo, tan, ¿cómo decirlo?, apelotonando tanto este tipo de expresiones o palabras. Por decir más tacos o más insultos, no estáis diciendo más verdades. Como ya he dicho al principio, las verdades se pueden decir igual sin tener que utilizar este recurso. E igual, el ser incisivo, el decir verdades como pianos, no implica el tener que faltarle el respeto a un colectivo ni a unas personas en concreto porque piensen diferente a la forma en la que el autor lo hace. Estáis muy equivocados con eso. Y seguro que aquí más de una persona que me está viendo piensa exactamente lo mismo. Y como os decía, he traído dos buenos ejemplos de ello. Voy a empezar por un libro que personalmente me afectó demasiado en su momento y ahora os voy a explicar por qué. Este libro es El mecanógrafo de Javier García Sánchez, de Montesinos, un libro que ya está descatalogado. Os voy a explicar un poquito, bueno, voy a leer primero la contraportada de este libro para que sepáis a lo que os estáis enfrentando, ¿de acuerdo? Era checoslovaco, vivía solo, se licenció en psicología, inútilmente. Había sido taxista y trabajaba de guardia jurado. Un enamorado de Bach, Kant y las almas. Cierta mañana, sin que se sepan las causas, entró en un colegio de la localidad de Niederhausen y empezó a disparar sobre los niños. Luego se pegó un tiro en la boca. En su barrio de Frankfurt le conocían como el mecanógrafo. Se llamaba Josep Prohaska y tenía 34 años. La pregunta es, ¿por qué lo hizo? La respuesta se halla aquí, en su diario. Una muestra de que la locura puede escribirse, de que es posible denunciar el horror si ellos no lo impiden antes. Ahora, sin embargo, el cerco se ha roto y ellos han cometido un error. Dejar que se publique este libro. Bueno, pues este libro me afectó y primero que todo, debo decir, es un libro muy meritorio porque surgió a través de una noticia precisamente del mismo corte que lo que el libro narra a lo largo de sus 800 y pico páginas. Un inmigrante checoslovaco que entra en el colegio de la localidad de Niederhausen. Este es el colegio en el que entra
en el que entra nuestra protagonista y la emprende a tiros con unos niños. Una acción detestable, ¿verdad? Bueno, esta historia viene contada por una documentalista que es llamada para informatizar unos archivos policiales y se encuentra con este expediente de 2000 páginas. El expediente que corresponde al diario de este personaje, Josep Kroaska, conocido por sus vecinos como el mecanógrafo por esa manía que tenía compulsiva de apuntarlo todo. Primero que todo, esta mujer nos sumerge en su trabajo de investigación, haciéndonos, bueno, más que nada respondiéndose a sí misma y exponiendo al público unas preguntas. Preguntas como ¿por qué el protagonista entra precisamente en ese colegio? ¿Por qué el protagonista elige precisamente unos niños como víctimas? Etcétera, etcétera, etcétera. Unas preguntas que nos hacen pensar ya desde el principio de este libro. Pues también es verdad, ¿no? O sea, parece una acción al uso, la acción propia de un loco, pero quizá no sea tanto la acción de un loco. Para ello ella nos cuenta que tuvo muchos problemas y con con la intención de traducir el diario de Kroaska, que es básicamente la segunda parte del libro, la segunda parte larga del libro, en el cual dice que se encontró un caos total con anotaciones a pequeñas anotaciones en los laterales, a pie de página, etcétera, etcétera, escrito una parte en alemán y otra en checoslovaco. Y el problema, que tampoco es problema, porque para mí tener un sentimiento determinado por lo que piensa un personaje no es un problema, sino es actualmente en los tiempos que corre un elogio. Pero, ¿qué sucede? Pues que Josep Kroaska es una persona que nos cuenta todo lo que piensa en su día a día sobre religión, sobre política, un enamorado de Kant, un enamorado de las armas. De hecho, pertenecía a 2 clubes de tiro. Y es que llega un momento, por lo menos así me sucedió a mí, en el que yo empecé a pensar, ahora mismo yo tengo los mismos pensamientos que tiene Kroaska, es decir, soy capaz de pensar lo mismo y estar de acuerdo con una persona que ha entrado en un colegio de la localidad de Niederhausen y ha disparado sobre unos niños. Y más a mediados del libro, es decir, a mitad del libro, perdón, cuando sucede un hecho y la historia da un vuelco que hace que Kroaska se sienta terriblemente solo y afectado. A partir de ahí es cuando somos capaces de sumergirnos en la psique del autor de este diario y empezar a darnos cuenta de que ni su elección ni su acción son casuales. Ahí os lo dejo, El mecanógrafo, una obra de uno de los mejores autores españoles, Javier García Sánchez. Si os parece bien, pues bueno, voy a leer un pequeño fragmento, ¿de acuerdo? Con lo de los vómitos sobre la gente, frase con la que terminé mis anotaciones de ayer, creo que me he pasado. ¿A mí qué me ha hecho toda esa gente? Fue sencillamente una ordinariez mayúscula. Ya sé que hay más de una en el diario, pero ¿qué le voy a hacer si me salen así, espontáneamente? No permitir que me vengan sentimientos tan viscerales. Vómitos sobre la pobre gente, qué cosa tan desagradable. Si fueran los Grasshopper aún, pero no. Ni de ese modo tendrían justificación. Retrato del entorno, de mi entorno. Cervecería de Hans Bartze, en Eschborn. El camionero que a menudo estaba allí haciendo densas elucubraciones sobre fútbol se suicidó la otra tarde. Oído en la fábrica. A Zeitler, del almacén. De hecho, era un camionero que debía viajar poquísimo, pues casi parecía camarero del bar. Jarra en mano, hablaba y hablaba del equipo de Bayern y sus viejas glorias. Tema único de conversación. Hubo un tiempo en que Europa fue nuestra, exclamó un día delante mío. Yo pensé, sí, como en 1941, pero no lo dije. Aquel energúmeno me hubiese rajado en canal con un cuchillo de cocina, si oso aludir al pasado, o si peor aún, me atrevo a cuestionar la cualidad de ciertos astros del balompié germano. Cara rojiza. A veces iba con gorra azul de marino, ojos desorbitados, vidriosos, fútbol y eructos. Decía a voz en grito, además de que solo el valle salvaba el honor bávaro, que en los últimos años las hordas sajonas, los equipos ingleses, incomprensiblemente,
hacían pasar por el aro al Bayern. Era esa una expresión literal. Lo hacían, dijo, no a través de su buen juego, sino de un pressing salvaje. Expresión literal también, e innumerables marrullerías, en las que al parecer son expertos los británicos. Debe venirles de los Plantagenet, digo yo. Una frase suya del camionero sin nombre, malditos vikingos. Averiguar la procedencia exacta de los vikingos. Pensé que venían del norte, de los países escandinavos. Igual no es así. El nacer del espíritu teutónico, cuando un colectivo ajeno, en este caso los equipos ingleses, escoceses, irlandeses, galeses, les priva de las mieles del triunfo. Carácter religioso político de ciertos deportes. Revisar archivo. Violencia en los estadios ingleses. Bueno, pues como veis, aquí hay un claro ejemplo de retrato descarnado de cierto sector social para el cual no hace falta utilizar ningún tipo de insulto. Sí, bueno, alguna mención despectiva, cierto, pero no hace falta decir tacos y no hace falta, de hecho, uno de los mejores libros que dicen más verdades como puños y mejor escrito, el que es, con permiso de Antonio Soler, el mejor autor español para mí, Javier García Sánchez. Y ahora, pues, como no podía ser menos, tengo que hablar, ya sabéis que en el vídeo anterior también lo mencionaba, pero es que, a ver, es que no puedo hacer otra cosa, de un libro que me parece magnífico, de un buen amigo y mejor escritor, o mejor dicho, de un buen escritor y mejor amigo. Se trata de Sócrates no vino a España, de José Antonio Gamero Robero. Y voy a leer también un poquito la contraportada para que sepáis a qué nos enfrentamos. Sócrates no vino a España. Es un libro para pensarlo. Una novela filosófica que de forma original e ingeniosa plantea la necesidad de la función social de la cultura en general y en particular de la filosofía en la sociedad española. Ante tan ingente tarea, un cómico y moderno Sócrates, perdón, lo que tiene el directo es que pasan estas cosas, que nos equivocamos. Más que el directo, lo que tiene la improvisación, ¿no? Ante tan ingente tarea, un cómico y moderno Sócrates decide abandonar su particular cátedra en el foro de la cultura, de la filosofía, de la ciencia y de la vida en general, para un buen día retirarse a vivir una vida tranquila en una autocaravana. Sin embargo, la sabiduría también es una responsabilidad y conlleva la formación de una actitud ante la existencia y de una opinión frente a la corrupción. Finalmente, ante la evidente falta de valores y de la deriva que llevan las cosas por culpa de la ceguera del poder, Sócrates decide afrontar su destino por decir la verdad y señalar humildemente lo que pierde a los grandes políticos de su tiempo, el ego. En el fondo, lo mismo digo, por unos motivos distintos me puedo poner en el papel de Prohaska, pero en el fondo, pues bueno, pues también me puedo poner en el papel de este sabio traspasado a tiempos contemporáneos, porque sí, porque ahora, pues bueno, digamos que en la sociedad nos lo tragamos todo. Y decir la verdad, pues bueno, evidentemente parece no ser lo mejor en muchas ocasiones. Seguro que muchos de los que estáis viendo este vídeo pensáis exactamente lo mismo que pienso yo. Y por eso, pues bueno, voy a leeros un pequeño fragmento de este libro, a ver qué os parece, ¿de acuerdo? Esta es una conversación entre nuestro sabio, extrapolado a la contemporaneidad, y una de sus alumnas. ¿De dónde has sacado la peregrina idea de que yo soy un sabio? Solo soy un simple obrero viejo y desconocido, y si me hubiese dedicado a los asuntos públicos, en modo alguno habría llegado a tener los años que tengo. Por lo demás, no entiendo de muchas cosas necesarias, imprescindibles dirían algunos, para guiar a los demás. Pero el defecto más importante para que yo pueda emprender esta aventura es que no tengo ninguna intención de comenzarla. Puedes añadir lo que quieras. Mi malsana reputación me precede. Que se las arreglen sin mí. Ahora prefiero relajarme en el campo. ¿Qué más cosas tienes que hacer aquí? Hacer inventario de mi ignorancia. Eso es falsa modestia, en absoluto. Mi vida no ha sido pensada. Han sido las cosas solas las que me han pasado.
Yo solo he sido un hijo del sol. Por lo tanto, no aspiro a ser modelo para nada ni para nadie. Ya es demasiado tarde. Has pasado tanto tiempo ilustrándote que ya lo eres y lo serás para siempre. De hecho, piensas como un sabio, hablas como un sabio, en tu mente creas obras sin proponértelo, incluso respiras como un sabio. Por consiguiente, no deberías de cometer ahora la mezquindad de privarnos de tus conocimientos a los demás. Te debes a la sociedad. ¿Te has enterado que algunos grupos de gente indignada se dedican a realizar protestas y acosos en los domicilios privados de algunos políticos? ¿Ves? Todos ellos saben más que yo. Saben que ahora deben protestar y cómo hacerlo. La mayoría de la gente, la masa informe y perezosa de la ciudadanía están callados y en casa, pero no porque estén conformes con la situación, sino porque tienen una gran desafección por los políticos de este país. Están desencantados. Un político, además de votos, antes de presentarse como representante público, debería tener todos los conocimientos básicos para fundar una ciudad. De nada les sirve a bien común alguien que se pase de un lado a otro escribiendo una carencia absoluta de soluciones. Eso sin contar los numerosos escándalos de corrupción y el desgaste de todas las instituciones que componen el Estado han provocado un descrédito total de nuestra frágil e ingenua democracia. Ahora, tras haber escuchado esto, decidme que no entendéis por qué este libro fue finalista del Premio Azorín. Y es que lo repito muchísimas veces siempre que presento a José Antonio, pero es que tengo que decirlo. Pues recordar verdades como templos, verdades como puños, verdades de un sabio que fue, puede decirse, la primera víctima de la democracia. Sócrates no vino a España. Y si hubiera venido, también os digo que, en fin, se habría arrepentido un poquito. Pues bueno, hoy me despido, como ya veis, con dos grandes obras maestras, igual que lo hice hace 2 semanas. Y bueno, pues volveré a presentaros más libros, muchos más libros, libros maravillosos, libros con encanto, ya sabéis, libros de grandes autores. También os presentaré obras en las cuales he podido participar este año, que para mí ha sido todo un placer. Y bueno, pues de momento quiero que recordéis que podéis leer mi blog www.caoscinelibrosfera.blogspot.com. Recordad que también podéis entrar en www.edicionesbernache.com y ver nuestras últimas novedades que ardemos. También me encanta leer, así que recordad que podéis encontrarme en mi canal de SoundCloud. Y ¿qué más os voy a decir? Si os gusta el vídeo, sabéis que podéis darme un like y comentar. Comentad si estáis de acuerdo y comentad si no estáis de acuerdo. Y nada, chicos, pues muchas gracias por haber venido. Besito.